Hola, mi nombre es Felipe May, tengo 26 años, actualmente laboro en una empresa de energías renovables en el área legal, soy abogado y pues me gustaría platicarles acerca de la siguiente reflexión, acerca de cómo debe ser o cómo podría ser el desempeño docente en la cuestión de un grupo relacionado con la aplicación de la inteligencia artificial. Bien, como les mencionaba en este video, quiero reflexionar sobre una teoría que después de pensarlo mucho y me costó poco trabajo decidir, creo que la teoría de la metacognición y la autorregulación del aprendizaje, creo que es la teoría que más se adapta a mi forma de trabajar, a mi forma de pensar, pero pues considero que no es la única, pero sí la que más predomina. ¿A qué me refiero con esto? Ya que pues con su relación con la inteligencia artificial y los aprendizajes basados en proyectos van estrechamente de la mano con el tema que quiero tocar. Desde esta teoría, aprender pues no solamente quiere decir adquirir información, sino también ser conscientes de cómo aprendemos. Es decir, eh, durante mi investigación o para la preparación de este video, leí que hay un autor que se llama John Flavel, que él plantea que la metacognición implica conocer y controlar nuestros propios procesos de pensamiento. En otras palabras, esta teoría se puede entender a partir de tres ideas claves. Primero, la planificación, cuando el estudiante decide cómo va a abordar una tarea. Segundo, el monitoreo, es cuando el estudiante se da cuenta si está entendiendo o no lo que está realizando. Y tercero, pues la evaluación, cuando reflexiona sobre qué también aprendió y en qué puede mejorar. Una idea que me causó, o más bien me pareció especialmente desafiante, es entender que el aprendizaje real no ocurre realmente cuando el estudiante termina la tarea, termina una actividad, sino cuando es capaz de explicar cómo lo hizo, por qué tomó esta decisión o esas decisiones y también qué haría diferente. Es decir, que esto implica que como docentes no basta con solo revisar pues, las tareas, revisar los productos, sino que también debemos hacer visibles este proceso de pensamiento. Personalmente, creo que no solamente puede aplicarse en un aula, creo que puede aplicarse hasta en nuestra vida cotidiana. Si bien como docentes esta teoría se manifiesta o más bien se puede reconocer que se debe fortalecer más en situaciones concretas. Por ejemplo, en un proyecto reciente con estudiantes de secundaria, donde ellos pues debían elaborar un producto relacionado con un tema social. Noté que muchos lograban entregar sus trabajos, pero tenían dificultades para explicar cómo llegaron a ese resultado, cómo llegaron a esa conclusión. A partir de eso, pues incorporé una actividad, pues extra, una actividad adicional, en, que además del producto final que se les pidió, les dejé como una cierta reflexión, o sea, les pedí que respondieran tres preguntas específicas, que fueron, ¿qué fue lo más difícil del proceso? ¿Cómo lo resolviste? ¿Y qué harías diferente si lo volvieras a hacer? Una vez explicado, pues, este tema, o sea, o he aplicado esta cuestión, este cambio, aunque pues fue sencillo, pues sí noté diferentes resultados, por lo que, o por ejemplo, resultó o permitió que algunos de los estudiantes comenzaran a reconocer sus propios errores, estrategias y decisiones. Sin embargo, también se evidenció que pues existe un reto muy, muy grande que implica que muchos no están acostumbrados a reflexionar sobre su aprendizaje, lo que muestra que esta práctica debe ser constante como docentes y no ocasionalmente. Eh, Mucho también que va de la mano con la segunda teoría, solo como mención especial, en la parte de modificabilidad cognitiva, que aquí Feuerstein, pero si no lo pronuncio bien,
También nos comenta que debemos o podemos localizar nuestros puntos de enfoque, es decir, tratar de que los estudiantes puedan primero comprenderlo, después aplicarlo y luego reconocer la importancia que tiene esa trascendencia. Em, por ejemplo, hace poco hubo una noticia en mi ciudad donde se talaron varios árboles de una avenida, de un pabellón, más bien un circuito donde pues es destinado para ciclovías, para el peatón. Entonces, ¿cuál es la indignación aquí? Que por ejemplo al inicio se plantea la idea de que, ok, vamos a hacer una cruzada forestal, pero pues sin decir partidos, sin decir colores, se hace la imagen, el flyer, se lleva a cabo el día, se toman la foto con el arbolito y llega hasta ahí. O sea, sí te contaron bien, te dieron el fondo y todo, pero faltó la forma. ¿A qué me refiero con esto? En algún momento comentaron los cuidados de esas especies, en algún momento comentaron eh, cómo deben ser las podas, cómo debe ser el sembrado, y posteriormente pues al final terminaron talando esos árboles y es como en algún momento explicaron a la comunidad, porque no solamente es para estudiantes, como lo mencionaba al inicio, puede ser para cualquier edad, porque en cualquier edad se puede seguir aprendiendo de la importancia que tenían cada árboles, la sombra, la fauna que habitaba en ellos, la huella urbana. No solamente se enfocó en una cuestión meramente artificial o superficial y no se abordó lo demás, no se trató de profundizar cuál era la reflexión aquí, cuál era la importancia, cuál era la misión. Entonces se va perdiendo la parte del impacto, o sea, el motivo, la trascendencia y sobre todo el uso personal, cómo a todos nos puede afectar ese tipo de decisiones o ese contexto. Y no se necesita, digamos, ser un biólogo, un botánico para entender la importancia y la afectación que puede tener esto en la ciudad, por aunque sea solo un árbol. O bueno, continuando en este contexto, ya volviendo a lo que viene siendo la inteligencia artificial, pues se presenta como una oportunidad, pero también se presenta como un riesgo. ¿A qué me refiero? Por un lado puede apoyar los procesos metacognitivos si se utiliza de manera intencional. Por ejemplo, puede generar preguntas de reflexión, puede ofrecer retroalimentaciones y también puede ayudar al estudiante a comparar pues, su propio trabajo con algún otro enfoque, alguna otra teoría, y esto puede fortalecer también su capacidad de análisis y autoevaluación. Pero también puede interferir gravemente si no se usa con una medición. ¿A qué me refiero? Cuando la IA da respuestas completas o resuelve tareas por el estudiante, se elimina la necesidad de planificar, de monitorear, de evaluar. Por lo que en ese momento, pues el estudiante deja de pensar y simplemente pues delega un proceso, o lo como le conocemos, un copy page, o copiar y pegar. El problema entonces no es la herramienta, como siempre lo hemos dicho, como cualquier cosa, sino qué uso le damos a ella, qué uso pedagógico le damos a ella. Por ejemplo, mi postura como futuro docente me parece que es clara. Yo quiero ser un mediador que promueva la conciencia del aprendizaje, no solamente la producción de resultados. De poco me sirve o no sirve que le entre por un oído y le salga por el otro, o que no pueda aplicarlo en su vida diaria. Si bien, por ejemplo, una frase que escucho mucho es respecto al tema de las matemáticas. Solo por poner un ejemplo, el trinomio cuadrado perfecto. Te dicen, no, yo voy a estudiar derecho, yo voy a estudiar, no sé, comunicación. ¿En qué momento voy a usar un trinomio cuadrado perfecto? Pues sí, pero tal vez en este momento para cursar pues la prepa, para cursar la secundaria, para aprobar esta materia, para obtener el permiso que quieres, lo necesitas aprender y desarrollar en un contexto que lo puedas utilizar, aunque no lo vayas a usar después, pero que sepas cómo. Entonces, pues con esto quiero diseñar experiencias donde la inteligencia artificial pues no sustituye el pensamiento de los estudiantes, sino que más bien que lo provoque, lo estimule, lo cuestione y lo haga más profundo, porque al final si bien nos ayuda a mejorar los tiempos, a reducir en mi video de presentación decía, a veces tenemos una semana para hacer las actividades, las personas que estudiamos y trabajamos, y resulta que tenemos que leer 5 o 6 o más documentos PDF de 100 páginas o más. Decimos cómo lo voy a hacer, con qué tiempo, a qué hora me voy a dormir.
Entonces tenemos que también saber cómo utilizarla, aplicarla, porque al fin y al cabo de nosotros depende querer adquirir estos conocimientos, querer esta experiencia. Creo que cualquier procesador podría hacerlo, pero no, o sea, pero nosotros como seres humanos, como futuros docentes, tenemos esa tarea de poder transmitir el conocimiento. Eh, por último, no quiero ser pues un docente que utilice la inteligencia artificial para facilitar respuestas, no, sino que lo utilice para enseñar, para pensar, aprender y sobre todo para autorregularse. Es por eso que elegí esta tercera teoría, ya que pues porque al final el verdadero aprendizaje no está en lo que un estudiante entrega, sino en cómo lo comprende, cómo lo construye y sobre todo su capacidad continua para mejorar, porque siempre podemos mejorar todos, tanto como docentes como estudiantes, todos los días. Por mi parte sería todo. Si me extendí un poquito del tiempo, lo lamento, se me inspiré un poco, pero les agradezco mucho por escucharme. Hasta luego, gracias.